En octubre de 1928, en la ciudad de Corozal, Puerto Rico, un niño de 10 años, llamado Luis M. Ortiz Marrero, entrega su vida a Cristo. Nadie podía imaginarse los planes que Dios había preparado para este pequeño. Ven, niño. Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Sube aquí. Gloria al Señor. Oh, gracias, Señor, por este niño. Señor, si tardares en venir, haz de este niño un gran predicador. Señor, en tus manos, lo pongo en tus manos, mi Dios. Posteriormente, estando en oración, en un culto familiar, el Señor le confirmó el llamado a la obra por medio de una hermana, llena del Espíritu Santo, que se encontraba en ese lugar. ¿Qué pasa, hijo? Veo que Dios está tratando con tu vida. El Señor siempre ha estado tratando con mi vida, pero yo me he negado. Hijo, si Dios te llama, lo mejor que puedes hacer es obedecerle. Sí, sí. Oh, bendito Dios. Luego de 16 años de servir al Señor, en el concilio de las Asambleas de Dios, el Señor le habla sobre un llamado mundial. A esta gran labor por iniciarse, se le adjudicaría un hombre. El hermano Luis M. Ortiz se sometió en oración y el Espíritu Santo le reveló el nombre que debería llevar esta obra. Esperando una confirmación de parte del Señor, el hermano Ortiz comunica a los demás sobre la necesidad de un hombre, pero sin decirles nada sobre lo que ya Dios le había revelado. Yo desearía que el nombre de esta obra no se llame concilio. Bueno, yo creo que en vez de concilio sería mejor la palabra movimiento. Sí, claro. Pero ¿qué clase de movimiento? La visión de los hermanos Ortiz es misionera. Vendría muy bien movimiento misionero. Nuestra visión es misionera, pero también es mundial. O sea, movimiento misionero mundial. ¡Gloria a Dios! Hermanos, Dios ya me había revelado ese nombre y hoy me lo ha confirmado. Es así que el 13 de febrero de 1963, el reverendo Luis M. Ortiz, inspirado por el Espíritu Santo, fundó esta gran obra del movimiento misionero mundial que cambiaría la vida de millones de personas en el mundo. Habiéndonos el Señor dado la orden para que saliéramos, porque había una obra grande que realizar en otros países. El propósito divino para con esta obra se inicia en la isla de Puerto Rico, en la urbanización de Santa Juanita de Bayamón. Al domingo siguiente de haber fundado esta obra, el pastor Ortiz expresó a la congregación que los que prefieran retirarse a la antigua congregación podían hacerlo. Y una de las familias que intentaba retirarse, Dios se les manifestó en esa madrugada y les dijo que permanecieran en esa congregación para que ayudaran a su siervo Ortiz. Y esa familia era la del hermano Rubén Rosas. Y la iglesia de Santa Juanita vino a ser la primera congregación del movimiento misionero mundial. En ese mismo año la obra en Cuba se integra al movimiento misionero mundial, con 60 congregaciones que Dios le había entregado a los hermanos Ortiz en esos 4 años de labor misionera, de 1956 a 1960. Además de todos estos logros, esta poderosa obra tomó la decisión de cumplir con una parte muy importante
que es la de capacitar a hombres y mujeres en el estudio de la palabra de Dios, a través del Instituto Bíblico Elim, desde sus inicios en el año 1959, logrando capacitar de forma profunda para el correcto entendimiento de las Sagradas Escrituras. En 1962, Dios nos lleva a Portugal. Celebramos una campaña en Lisboa y alquilamos un local. Esta obra también fue integrada al movimiento misionero mundial. Así se inicia una marcha victoriosa por los caminos de América y el mundo. En 1963, ingresamos a Estados Unidos, España y Rumanía. 1964 a República Dominicana. El pastor Luis M. Ortiz viajó al país de Colombia. Llegó al pueblo de Socorro y fue en este histórico lugar que comenzó la obra del movimiento misionero mundial en el año 1963. Viviendo allí el joven Ciro González, junto al entonces joven aún Enrique Centeno. Con grupos pequeños de San Gil y del mismo poblado de Socorro, comenzaron a hacer la obra evangelizadora. Y es entonces cuando el pastor Ortiz, teniendo testimonio del Espíritu Santo, da el apoyo con una ofrenda económica mensual para el arriendo de la casa donde se llevaba a cabo los servicios. A partir del consagrado Grupo Cristiano de Socorro, se inicia una vertiginosa expansión del movimiento misionero mundial en Colombia, llegando a Cenaco, Barranca Bermeja en el 65. Es así que la iglesia crecía cada vez más por diferentes lugares de Colombia, llegando aquel entonces a tener 45 iglesias, construyendo templos, institutos bíblicos. De esta manera la obra iba avanzando a grandes pasos de fe. Después de la primera supervisión nacional, dirigida por el hermano Luis Candelario Cortés, en la década de los 80, se marca un nuevo periodo de la obra del movimiento misionero mundial en Colombia, con el hermano Ciro González como segundo supervisor nacional de la obra, quien realizó un gran trabajo. Sin embargo, luego del accidente en que fallece, asume la supervisión de la obra el hermano Enrique Centeno, hombre fiel y esforzado, quien a su vez entrega la supervisión al hermano Gustavo Martínez, actual presidente a nivel mundial. Estos años de crecimiento, a pesar de las persecuciones, han sido marcados por la proyección dada por el Señor para fortalecer la labor misionera bajo la poderosa investidura del Espíritu Santo. En 1965, ingresamos a Costa Rica e Inglaterra. 1966, Honduras. 1970, El Salvador y Venezuela. 1971, Haití. En 1971 ingresamos a Panamá. La obra del movimiento misionero mundial en Panamá se inició hace más de 35 años, cuando el reverendo Luis Ángel Montalvo de Costa Rica inició campañas en la provincia de Bocas del Toro, frontera con Costa Rica, estableciéndose también un campo en el poblado de Guavito. A raíz de esa campaña, se envió a un joven obrero de 17 años, llamado José Soto, desde la ciudad de San José de Costa Rica. Después de algunos años, se trasladó a la ciudad capital de Panamá, en donde recibió a un grupo de 12 hermanos que se congregaban en aquella iglesia, dejando al hermano Melvin Bryan instalado como obrero en el campo de Guavito. La obra del movimiento misionero mundial comenzó a crecer en la República de Panamá. Poco a poco se fue extendiendo a provincias como Colón, Darlén, Panamá, Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Bocas del Toro, incluyendo las comarcas de Cunayala y Nove Buglé, en donde habitan los indígenas panameños. Dios nos movió de una manera poderosa y respaldó su obra en todo momento. Cada año hay nuevas iglesias y campos nuevos que se abren, nuevos obreros que entran a las filas del ministerio, y un grupo de jóvenes que Dios ha estado capacitando y dotando para usarlos poderosamente.
Llegamos a la Argentina en 1972. Entramos a los países de Brasil y México en 1973. Nicaragua, 1974. En 1975 ingresamos a Ecuador y Guatemala. Uruguay, 1981. El pastor Rodolfo González y su familia llegaron de Cuba en el año 1981. Tenían pensado dirigirse a Australia, a donde creían que Dios les había llamado. Pero en noviembre de 1982, Dios habló a sus vidas, encomendándoles realizar la labor evangelística en el Perú. Es así que el 27 de abril de 1983, el Excine Teatro 28 de Julio es constituido Casa de Dios y Puerta del Cielo del Movimiento Misionero Mundial. Dios no ha cesado de bendecir su obra en el Perú, entregando cientos de templos, varias emisoras radiales, canales de televisión, colegios y muchas otras bendiciones que han hecho posible que miles de almas se conviertan a Cristo. En el año 1981, Dios nos entregó Paraguay, Belice y Australia. 1982, conquistamos Aruba, Bonaire, Chile y Curazao. En 1983, Holanda, Francia y Bolivia. Hasta ese entonces, Dios nos llevó a 32 países. Nos ayudó a levantar más de 600 iglesias. Nos ha dado un cuerpo ministerial de casi 800 compañeros, llegando a muchos países más a través de espacios radiales. De esta manera, el Espíritu Santo iba guiando a sus siervos por los caminos de América y el mundo, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio y contemplando el poder de Dios a través de esta su obra, Movimiento Misionero Mundial. La obra en África empezó en el año 1984, en la ciudad de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. De esa congregación surgieron los primeros misioneros que se trasladaron a la parte continental y establecieron la obra en diversos poblados. Dios permitió que la obra entrara en el país centroafricano de Gabón a través de un esforzado misionero. Esta obra se encuentra trabajando en el país de Guinea Ecuatorial, en donde el Señor nos ha permitido abrir varias iglesias, en lugares como Luba, Rebola, entre otras. En la región continental de Guinea, tenemos iglesias en lugares como Bata, Ikuku, Niefan, Mini, Ebinayón, Manguma, Ebibillín, Mongomo, Akurenam. También llegamos a lugares como Camerún, donde Dios nos ha dado una fiel iglesia que se ha mantenido firme ante los mercaderes y las ofertas de Satanás. Como conclusión, podemos decir que durante muchísimos años, la obra del Movimiento Misionero Mundial viene haciendo un esfuerzo genuino e importante en bien de las almas en el amado continente africano. Un gigantesco paso de fe. En el Congreso Centroamericano de la Obra del Movimiento Misionero Mundial, celebrado en Panamá en marzo de 1987, el Señor nos habló y nos dijo que Él pondría a disposición de esta obra los medios más modernos de comunicación masivos para la proclamación global de este Evangelio que es potencia de Dios para salvar almas. Y el Señor, en cumplimiento de lo que nos habló, ya comenzaba a hacerlo. Y nos abrió esta puerta grande y eficaz para transmitir el programa Impacto Evangelístico a través de una potente emisora, Radio Cosecha Mundial, que alcanzaba los 5 continentes, 83 países, muchas islas y más de 1 billón de personas. Será condenado. Pues damos gracias a Dios, porque esta obra es real y constante.
porque siempre está ganando almas para el reino de los cielos, manteniendo la pureza e infalibilidad de las Sagradas Escrituras y apresurando el mensaje de salvación. Dios continúa expandiendo su obra, entrando a muchos países más como Canadá, 1988, Hawái, Japón, Islas Canarias, 1989, Gabón, 1991, Surinam, 1992, Guyana Inglesa, Trinidad Tobago, 1993, Islas Rodríguez, Islas Mauricio, 1995, Alemania, Italia, 1997, Suiza, 1998, Camerún, 1999. Y en el año 2002, Dios cumple la profecía que se dio en el año 1987, entregando el primer canal de televisión a estos modestos esfuerzos de la obra del movimiento misionero mundial. Gloria al Señor, pues es una noche que nos llena de felicidad, de gozo, viendo cómo lo que el Señor promete, lo cumple. Gloria al Señor. Allá para el 1987, en un congreso internacional en la ciudad de Panamá, el Señor nos dijo que nos iba a entregar los medios de comunicación como la radio y la televisión. Ya en varios países hay programas de radio, emisoras de radio, pero no había de televisión, porque la televisión cuesta. Gloria al Señor. Pero en esta noche vemos hecho realidad esas palabras de que los medios de comunicación y más sofisticados, Él nos los pondría en nuestras manos. Y también le decimos al hermano Rodolfo González, quien es parte de la Junta, gloria al Señor, que tiene todo el respaldo nuestro, que esto es solo el comienzo nada más, porque desde aquí saldrá la palabra para el mundo entero. Necesitamos la cooperación de todos los hermanos para dar su apoyo, tanto en las oraciones como en lo económico, porque un canal de televisión cuesta mucho dinero sostenerlo. Gloria al Señor. Tener la opción de poder transmitir a través del satélite, eso cuesta cientos de miles de dólares. Gloria al Señor. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, con Él podremos hacerlo. Gloria al Señor. Es así que en este nuevo milenio, Dios abrió las puertas para poder ingresar a aquellos lugares inaccesibles y jamás pensados. Un reto cumplido con la ayuda del Señor, llegando a los países de Sao Tomé en el 2000, Jamaica 2001, India 2002, Zaire, Guyana Francesa en el año 2003, Chad, Congo y Nigeria en África e Israel y Bélgica en el año 2005. Y en el año 2002, Dios nos permite llegar al mundo entero por radio y televisión a través de Internet. Dios nos abrió puerta grande y eficaz en el año 2003, enviando la señal de Betel Televisión a través del satélite a nivel mundial. Recordemos que en 1965, cuando esta obra estaba en sus primeros pasos, el hermano Luis M. Ortiz escribió: adelante, vamos avanzando en la senda que el Maestro nos trazó.
La semilla que hoy vamos sembrando, ricos frutos, el Señor nos prometió. Y con la ayuda de Dios, unidos, seguiremos adelante, llevando el Evangelio a todas las naciones. Movimiento Misionero Mundial es un movimiento de unidad cristiana a favor de la obra misionera. Es un movimiento de impacto, avance, acción, poder, visión, expansión, unción, victoria, esfuerzo, sacrificio, clamor, redención, cosecha, unidad, avivamiento, Pentecostés, fuego, fidelidad, santidad, gloria, humildad, obediencia, firmeza, perseverancia, intercesión, oración, consagración, conquista, fortaleza, integridad, triunfo, limpieza, fructificación, misión, perdón, humillación, multiplicación, sinceridad, 2007. Dios nos abre puertas grandes para llegar a los más recónditos lugares, enviando misioneros a todas las naciones y utilizando los medios de comunicación que el Señor nos entregó por su misericordia. Marchemos adelante, sirviendo y obedeciendo a Dios en la conquista de las almas para Cristo. Y en este día, la Oficialidad Internacional y Panamá, país anfitrión, les da la cordial bienvenida a todos los presentes a este 7º Congreso Internacional. Grupos subversivos han comenzado a aparecer en diversos lugares del mundo. La revolución sexual ha provocado el libertinaje en el mundo y principalmente en los Estados Unidos. La búsqueda de la libertad sexual, iniciada en los años 60, ha provocado que las mujeres puedan tener el libre derecho de abortar y tener mayor control de la natalidad. Luis, los años más fructíferos de este ministerio aún están por delante. Pero esto involucra un precio mayor, con muchos padecimientos. Pero no te preocupes, porque esta obra es mía y yo la llevo adelante. Maestro, quería preguntarle algo que dijo en la escuela dominical. Sí, ¿qué deseas saber, Miguel? Quiero saber cómo se inició la obra del Movimiento Misionero Mundial. Está bien. Les voy a contar. ¿Saben a quién usó Dios para fundar esta obra? ¿Al pastor Luis Ortiz? Muy bien, Miguel, al pastor Ortiz. Él recibió a Jesucristo cuando era un niño tan joven como ustedes. Pero luego, Dios lo llamó para fundar esta obra y expandirla por todo el mundo. Dios permitió que esta obra se transformara en un refugio para aquellos que aún amaban y anhelaban guardar la sana doctrina. Y es por ello que Dios
pone el sentir en su siervo Ortiz para que él utilice los medios de comunicación y a través de ellos llegar a todos con su palabra. Y en la radio Cosecha Mundial y con su programa Impacto Evangelístico pudieran llegar a todas partes, a diferentes países en todos los continentes. ¿Les gustaría a ustedes también hacer esto? ¿Llevar la palabra de Dios? Así también se empezó a predicar y enseñar por medio de la revista Impacto Evangelístico, que llegaría a los lugares más lejanos, donde incluso la obra no había llegado. Dios usó a su siervo para la salvación de muchas almas y también para preparar a futuros misioneros. Por ello, se funda el Instituto Bíblico Elim, cuyos maestros eran el hermano Inocencio Román, su esposa Matilde Ortiz, con el objetivo de capacitar a los pastores para que lleven la palabra de Dios a todo el mundo. Y el pastor Luis Ortiz sintió desde el fondo de su corazón que esta obra tenía que tener un nombre muy especial, y ya que sería de gran bendición para el mundo entero. Y entonces él se entregó a un tiempo de ayuno y oración para recibir una confirmación de lo que Dios le había hablado. Llegó el momento en que Dios le confirmó el nombre de la denominación. Fue en una reunión donde se encontraba Luis Ortiz, su esposa Rebeca, la hermana Matilde Ortiz junto con su esposo Inocencio Román, la hermana Pilar Ortiz, el pastor Rubén Rosas junto a su esposa Armen. Como ustedes saben, deseo poner un nombre diferente, que no se asemeje a otras organizaciones cristianas. Pues yo había estado pensando en movimiento, porque todos estamos en constante búsqueda de llegar a nuevos lugares, de hacer cosas nuevas para Dios. Movimiento, sí. Pero, ¿qué clase de movimiento? Tu llamamiento es para la obra misionera, pues, movimiento misionero. Sí, me parece bien. Movimiento misionero, sí. Pero, ¿de dónde? ¿De Puerto Rico? No. Nuestra visión es mundial. Que el Evangelio llegue a millones de personas. Creo que debe ser movimiento misionero mundial. La gloria del Señor es total y eterna. Lo que ustedes acaban de decirme es la confirmación de parte de Él, pues Él ya me había dado su nombre. Movimiento Misionero Mundial. Y posterior a ello, el pastor Ortiz y un grupo de hermanos prepararon toda la documentación necesaria para que un miércoles 13 de febrero de 1963 en Puerto Rico quede registrado el nombre del Movimiento Misionero Mundial. Así, Dios iba confirmando el llamado que le hizo a su siervo Ortiz, un hombre de fe, que empezó su trabajo internacional sin respaldo alguno, pero con plena confianza en Dios. Entonces,
la obra del movimiento empieza en Puerto Rico. Sí. La obra de Dios empieza en Santa Juanita de Bayamón, en Puerto Rico. Esta iglesia respaldó decididamente al hermano Ortiz en sus esfuerzos misioneros. De hecho, esta iglesia ha sido la base del movimiento misionero mundial en Puerto Rico. Por gracia de Dios, en los años 60 se añaden 50 congregaciones más a esta obra. Y así aumentaron más miembros a la iglesia. En los años siguientes, Dios salvó más vidas de muchas naciones porque permitió que esta obra llegara a Portugal, Estados Unidos, España, Rumanía, República Dominicana, Inglaterra, Costa Rica, Honduras y Colombia. ¡Wow! Dios quiere salvar a toda la humanidad. Sí, niños. Dios ama a todos por igual y no desea que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. ¿Cómo me gustaría viajar por todo el mundo y conocer todas las obras del movimiento misionero mundial? Si tienes ese deseo en tu corazón, eso es bueno. Dios te lo va a conceder y podrás ser un gran misionero. Él lleva adelante esta obra porque nació en su corazón y Él seguirá usando misioneros por todo el mundo. Ya que estamos hablando de misioneros, les contaré cómo Dios permitió iniciar la obra en Colombia. Fue una gran victoria. En Colombia existía un conflicto armado. Comenzaron a aparecer las guerrillas, lo cual provocaría una guerra interna en este país. Era un ambiente muy tenso. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios llevó su luz en 1963. La obra del movimiento ingresó a Colombia y empezó a expandirse a muchos lugares de este país. El pastor Ortiz llegó por primera vez al pueblo de El Socorro y allí conoció al hermano Ciro González, quien junto al hermano Enrique Centeno y muchos hermanos de San Gil comenzaron a hacer la obra evangelizadora a través de campañas y así se llegó hasta Barranca Bermeja en 1965. Muchos misioneros salieron de Colombia para seguir el llamado de Dios, dejando familias, posesiones, comodidades y entregaron hasta sus vidas por la causa de Cristo. Es así que la Iglesia de Colombia ha aportado a la historia del cristianismo con sus mártires. Y Dios la ha bendecido, convirtiéndose en la obra más representativa después de Puerto Rico. Ahora cuentan con 1.800 iglesias reconocidas y más de 2.000 campos blancos. ¿Saben? Es increíble, es maravilloso ver cómo Dios siguió salvando vidas en todo el mundo a través de esta, su obra. En los años 70 se abrieron las puertas para llegar a El Salvador, Venezuela, Haití, Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Panamá. Hubo un reverendo llamado Luis Monge que tenía varios años trabajando en la evangelización de la palabra de Dios. Y él, bajo la dirección del Espíritu Santo, fue quien decidió enviar a un misionero al país de Panamá desde 1968 hasta 1970.
Su nombre, Víctor Chin. En Panamá hubo gran oposición por parte de las autoridades civiles para que se estableciera esta obra, a tal punto de que el pastor Víctor Chin fue puesto en varias oportunidades en la cárcel por el solo hecho de ser predicador. Más adelante, el pastor Luis Ortiz visitó esta nación en Bocas del Toro para darle mayor impulso a este trabajo misionero. Fue así que en los años 70, Dios llama a un joven obrero. Su nombre, José Soto, proveniente de Costa Rica con tan solo 19 años, quien se encargaría de continuar el trabajo misionero en Panamá, en el pueblo de Guavito, pasando por muchas dificultades. Luego de un tiempo, se unió un grupo de hermanos. Entre ellos estaba el hermano Melvin Bryan, quien realizó una labor de expansión en muchas provincias de Panamá. Años más tarde, en 1972, el hermano José Soto se trasladaría a la capital de Panamá, donde se le instala como pastor y donde viene trabajando por la salvación de más almas hasta la actualidad. De esta forma, Dios estableció la obra en Panamá y él se encargó de expandirla usando obreros de su viña, llegando a cubrir todo el territorio con más de 100 iglesias reconocidas y más de 150 campos blancos. Además, Dios ha bendecido este país, siendo sede de los eventos más representativos de su obra. Queridos hermanos, nuestra visión es misionera. Estamos llegando a Uruguay, Paraguay, Belice. Dios está abriendo las puertas de las naciones para que más almas se salven. ¡Gloria a Dios! Sí, pastor. Y también la obra ya llegó a Bonaire, Aruba, Holanda, Francia, Bolivia, Chile y Perú. Estaba en el corazón de Dios bendecir al Perú a inicios de los 80. El país se encontraba sumergido en una guerra interna, generando una crisis económica, política y social. En estas circunstancias, el 25 de marzo de 1981, llegó al Perú el reverendo Rodolfo González Cruz, acompañado de su familia, quien empezó una labor evangelística en todo el país. En el mes de junio del mismo año, llegaron también 2 familias misioneras de Puerto Rico, la familia Capó y la familia Viana, instalándose en la ciudad de Arequipa y en el naciente distrito de Villa María del Triunfo, respectivamente. Y fue un 27 de abril de 1983, cuando el pastor Rodolfo González queda a cargo de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Y como confirmación de esto, el Señor les entrega el ex-cine 28 de julio ese mismo mes, constituyéndose como Casa de Dios y Puerta del Cielo. A partir de ese importante acontecimiento, se empieza la expansión de la obra, llegando a costa, sierra, selva y a los lugares más recónditos del Perú, con campañas evangelísticas, viajes misioneros, confraternidades, convenciones a nivel nacional. Dios empezó a bendecir su obra, entregando muchos medios de comunicación para la predicación de su palabra, siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor ha permitido entrar a más y más naciones, alcanzando un total de 32 países, para luego a otros continentes como es África, uno de los continentes más necesitados de la palabra de Dios, con casi 1.000 millones de habitantes. ¿África? ¡Wow! Pero si eso queda lejísimos. Es maravilloso, ¿verdad?
Por la misericordia de Dios, el pastor Rómulo Vergara llegó a Holanda el 1 de diciembre de 1983. Y para este mismo mes, su hermano Clemente Vergara entra a Guinea Ecuatorial, en el centro del continente africano, a iniciar la obra de Dios. En febrero de 1984, Clemente regresa muy enfermo de África y se necesitaba una persona disponible con visión y carga misionera para continuar la obra en ese país. Como buen soldado del ejército de Dios, que ni se niega ni se ofrece, el reverendo Rómulo Vergara acepta la propuesta de ir a cubrir esta necesidad y entró el 18 de febrero de 1984, donde permaneció hasta el 3 de noviembre del mismo año. Fueron meses de muchas experiencias muy dolorosas. Fue víctima de la malaria, cólera, disentería, momentos de soledad, desesperación y muchas lágrimas. Sin embargo, fue también testigo de experiencias gloriosas. Dios salvó muchas almas. Posteriormente, en el año 2008, se le entregó la supervisión de África a los pastores Rómulo y Clemente Vergara. La obra del Movimiento Misionero Mundial se encuentra trabajando en el país de Guinea Ecuatorial, en donde el Señor ha permitido abrir varias iglesias en lugares como Malabo, Luba, además de otras ciudades como Rébola. En estos últimos años se ha extendido el trabajo misionero por el Congo, Gabón, y ahora estamos entrando a la República de Ghana y Sudáfrica. Podemos decir que durante muchos años la obra del Movimiento Misionero Mundial viene haciendo un esfuerzo genuino, importante, en bien de las almas en el amado continente africano. Dios siguió levantando hombres para continuar esta ardua labor, llegando así a Canadá, Australia, Curazao, Hawái, Japón, las Islas Canarias, a Gabón, Surinam, Guyana Inglesa, Trinidad y Tobago, las Islas Mauricio, rescatando a mucha gente de la brujería, devolviendo la felicidad a muchos niños, uniendo a familias destruidas, y así miles de personas encontraban la paz y el amor cuando esta poderosa palabra de Dios llegaba a sus vidas. A mí me gustaría ser misionero. Todo lo que tengo no es mío, todo es tuyo. Mi vida está en tus manos desde mi niñez, Señor. Te he sido fiel y quiero seguir siendo fiel hasta el último instante. Ayúdame. Lo que quiero es servirte hasta que me den las fuerzas. Este fiel siervo de Dios, Luis Ortiz, luego de haber obedecido el llamado de la obra misionera, pelear la buena batalla de la fe, impartir la sana doctrina y entregar su vida íntegra al servicio de la obra, parte a la presencia del Señor un 25 de septiembre de 1996, dejando un legado para los jóvenes misioneros que continúan hasta el día de hoy trabajando en la viña del Señor.
Es así que en 1995 el pastor Rubén Rosas toma la dirección de la obra y asume la responsabilidad de llevarla adelante. Para el 2005, por un corto periodo, el pastor Samuel Rolón asumió la presidencia. Y en julio de 2006, Dios encomienda al reverendo Gustavo Martínez continuar con la dirección de esta obra, quien hasta el día de hoy viene trabajando con gran esfuerzo, ahínco y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se convirtieron tantas vidas cuando no habían iglesias en muchos lugares? Fue en el Quinto Congreso de Panamá, en 1987, donde Dios habló por medio de una profecía y dijo que entregaría los medios de comunicación más sofisticados. En 1999 se cumple la profecía dada por Dios, entregando la obra del Movimiento Misionero Mundial Betel Televisión, el canal para la felicidad de la familia, que fue inaugurado en el Perú el 27 de enero del año 2000, con 6 satélites que le permiten tener cobertura en América, Europa, Asia, Oceanía y parte de África, con una señal que llega a todo el mundo. Además, en muchos de los países donde está establecida la obra, se viene utilizando la radio y la TV en la evangelización, expandiendo el trabajo misionero. Y a través del Internet, la mayoría de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están llegando al mundo entero por medio de sus páginas web que evangelizan las 24 horas del día. Todos estos logros alcanzados, Dios los entregó a esta obra, encomendando la misión de llenar al mundo con su palabra. Dios ya había establecido esta obra del Movimiento Misionero Mundial en Italia, Suiza, Camerún, Jamaica. Los planes de Dios para llevar su palabra a la India, el segundo país más poblado del mundo, se llevaron a cabo a inicios del nuevo milenio. El pastor Narsú, guiado por Dios, conoció al pastor Sam Jacobs, quien pastoreaba una iglesia en el poblado de Allegri Hills. Y luego de compartir la labor misionera, Dios pone el sentir en el corazón del pastor Jacobs de integrarse a esta obra. Es así como se extiende la obra en todo este país. Dios usaría al pastor Jacobs para llegar a Malasia, a Myanmar, contando en la actualidad con más de 150 iglesias en toda India. De esa manera, Dios siguió abriendo las puertas de muchas naciones para que el Evangelio llegue a sus habitantes y conozcan el amor de Dios por medio del trabajo de los misioneros que día a día entregan sus vidas por predicar el mensaje de salvación.
Como reconocimiento de esta labor, encomendada por Dios, se establece el Día de las Misiones en el 2005. Un día trascendental, donde todo el pueblo levanta un clamor por todos los misioneros. Esta fecha se celebra el último sábado de cada mes de septiembre. Dios ya había establecido esta obra del movimiento misionero mundial en el Guyana Francesa, Bélgica, Israel, Nigeria, Malasia, Suecia. Ya para el año 2006, con la ayuda de Dios, llegamos a 50 países. En el 2011, Dios abrió las puertas para que la palabra de Dios llegue a Kuwait y se estableció un centro de predicación en los Emiratos Árabes. También se iniciaron los trabajos en la isla Madeira, en Portugal, y en la frontera entre Suecia y Dinamarca. Es sorprendente ver todas las bendiciones que Dios ha dado a esta obra, como la de celebrar los 50 años de la revista Impacto, que han sido de mucha bendición a millones de creyentes. Y en la actualidad está traducida totalmente en inglés y muy pronto estará traducida a los idiomas francés, italiano, portugués y alemán. Y todo esto gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien ha estado con nosotros desde el principio. Pero aún quedan muchas vidas por cambiar. Por ejemplo, aquellos que han perdido su libertad. Maestro, ¿se refiere a los que están en las cárceles? Así es, para que se cumpla lo que está escrito en su palabra. En 1 Corintios 1:27 dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nuestra iglesia viene desarrollando una labor misionera en muchas cárceles. En estos lugares, muchas vidas han sido tocadas por la palabra de Dios, y ahora ellos dan testimonio que Jesucristo fue el único quien pudo cambiar sus vidas. Como en la cárcel de San Pedro en el Perú, donde por la misericordia de Dios se han construido 20 templos que son refugio para aquellos que deciden seguir a Cristo. Y donde gobernaba las tinieblas, ahora resplandece la luz de esperanza, la luz de Jesús. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ustedes son muy importantes para Dios. ¡Gloria a Dios! Dios puso el sentir de esta obra a nivel mundial de instruir a los niños a través de la escuela dominical y la escuela bíblica de vacaciones. Además, se crearon orfanatorios que son un refugio para muchos niños que no tienen un hogar ni una familia. Allí reciben el calor y el amor de Dios a través de una nueva familia en Cristo. También por la gracia de Dios se brinda una educación con valores y principios cristianos en diversos colegios de la obra, como la Institución Educativa Internacional ELIM. Ya son 50 años de trabajo misionero, con miles de personas cambiadas por el poder de Dios, hogares restaurados, enfermos sanados, personas rescatadas del vicio que hoy en día son un bien para sus familias y para la sociedad. De esta forma, Dios ha llevado adelante la obra del movimiento misionero mundial por los caminos de América y el mundo, levantando hombres que lleven el estandarte de la sana doctrina
guiando a miles de creyentes a seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, realizando campañas, convenciones, marchas, llenando estadios, coliseos. Realizando bautismos. Y diversas actividades evangelísticas que han cambiado a miles de vidas. No olviden el cuidar la sana doctrina y el amor misionero, pues como ya les conté durante toda la historia, esa es la razón de ser de esta obra. Que la palabra de Dios esté siempre en sus corazones. Pero mientras el Señor me tenga aquí, no voy a estar descansando, no voy a estar de vacaciones, no voy a estar jubilado. No voy a silenciar mi voz, no voy a dejar de ir por los caminos de América y del mundo, llevando el glorioso mensaje de Jesucristo. Estaré en pie de lucha con la gracia, el poder de Dios y el auxilio del Espíritu Santo. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! No tengo otra motivación para vivir, sino es servir al Señor, amar al Señor y obedecer al Señor. ¡Aleluya! Recuerden, retengan firmes lo que tienen y el Señor estará con ustedes como lo está con esta, su obra. Sí, maestro.